La lluvia tamborileaba obstinadamente sobre el cristal, y Calista Fairchild actualizaba por enésima vez la página de anuncios inmobiliarios. La pantalla del portátil iluminaba su rostro con una suave luz azulada, mientras golpeaba impaciente la superficie de la mesa con las yemas de los dedos. El piso de Derby que Boyden y ella alquilaban desde hacía 4 años le parecía especialmente estrecho en aquella tarde húmeda. ¿Alguna novedad?, preguntó Boyden, apareciendo en la puerta con 2 tazas humeantes. Su pelo rubio oscuro estaba ligeramente húmedo por la ducha. Calista negó con la cabeza, tomando el té. Los mismos anuncios de ayer. Creo que deberíamos ir a ver la casa de Ashley Road. Está dentro de nuestro presupuesto y el barrio es bonito. Boyden dejó la taza en la mesita y se sentó a su lado en el sofá. Calista se apartó automáticamente para hacerle sitio, sin apartar la vista de la pantalla. No sé, cielo. Creo que podemos hacerlo mejor. Arrugó la frente, estudiando las fotos de una casa de 2 plantas, con un pequeño jardín. La cocina es demasiado pequeña y el baño necesita una reforma. Pero tiene potencial, contestó Calista. Y lo más importante, se ajusta a nuestro presupuesto. El pago inicial es exactamente de 40,000 y tenemos, dudó un momento. Bueno, casi 43. Es lo justo para el pago inicial y unas reparaciones mínimas. El rostro de Boyden se tensó ligeramente al oír hablar de dinero. Se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo de té como si quisiera ganar tiempo. Tomémonos nuestro tiempo, ¿de acuerdo?, dijo poniéndole la mano en el hombro. Comprar una casa es un gran paso. Tenemos que pensarlo detenidamente. Calista dejó el portátil a un lado y se volvió hacia su marido. Su pelo rubio estaba despeinado por el trabajo del día, y unos mechones enmarcaban un rostro ovalado de pómulos altos. Llevamos 6 meses pensando en esto, Boyden, y llevamos 2 años ahorrando para el pago inicial. ¿Recuerdas lo felices que nos pusimos cuando el tío Ramsey me dejó mi herencia? Dijo que era una señal del destino. Boyden se levantó del sofá y se acercó a la ventana, mirando la calle lluviosa. Sus anchos hombros estaban tensos bajo la camiseta casera. Sí, lo recuerdo, respondió sin volverse. Pero no es un buen momento para invertir en propiedades. El mercado es inestable. Calista respiró hondo, intentando ocultar su irritación. No era la primera vez que tenía esta conversación en las últimas semanas, y cada vez Boyden había encontrado un nuevo argumento para retrasar la decisión. Ya lo dijiste hace 6 meses, dijo ella, y los precios siguen subiendo. Si seguimos esperando, nunca podremos comprar nuestra propia casa. Boyden se volvió hacia ella y algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. Solo quiero que hagamos lo correcto, Cal. No quiero que te arrepientas. Se ablandó al oír la cariñosa abreviatura de su nombre. Boyden lo usaba poco últimamente. Al menos veamos la casa, ¿vale? Si no nos gusta, seguiremos buscando. Boyden asintió de mala gana y volvió al sofá. De acuerdo, llamemos a la gente mañana. Pero no nos precipitemos. Calista sonrió, sintiendo que había ganado una pequeña victoria. Volvió a coger el portátil y abrió la página con la información de contacto del agente inmobiliario. Por cierto, he estado pensando... Empezó sin apartar los ojos de la pantalla. Quizá deberíamos comprobar el estado de nuestra cuenta de inversión, para saber exactamente de cuánto dinero disponemos. Hubo una pausa. Calista sintió que la mano de Boyden, aún sobre su hombro, se tensaba. ¿Por qué? Su voz sonaba demasiado despreocupada. Sabemos cuánto tenemos. Solo para estar seguros, respondió ella tratando de sonar despreocupada. Han pasado casi 2 años desde que invertimos ese dinero. Me pregunto cuántos intereses habrá generado. Boyden le quitó la mano del hombro y cogió su taza. No tanto como me gustaría, dijo. El mercado no está en su mejor momento. Y aún así, insistió Calista, ¿puedes enseñarme el estado de cuentas? Boyden se terminó el té de un trago y dejó la taza vacía sobre la mesa. Ahora mismo no es posible, dijo. Todos los documentos están en el despacho. Los traeré la semana que viene. Calista frunció el ceño. Algo en su voz la hizo recelar. ¿Pero no tienes acceso a la banca online? Podríamos entrar en la aplicación. Boyden se levantó del sofá y cogió las 2 tazas. Claro que sí, respondió, dirigiéndose a la cocina. Pero ahora no, ¿vale? Estoy cansado después del trabajo. Te prometo que hablaremos este fin de semana. Calista lo siguió con la mirada, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior.
No era la primera vez que Boyden evitaba hablar de dinero. En el pasado, ella lo había atribuido a su ajetreo o a su falta de memoria, pero ahora algo parecía ir mal. Recordó que hacía 2 años, justo después de recibir la herencia del tío Ramsey, habían tenido una larga discusión sobre la mejor manera de manejar la inesperada suma de 42,000. Boyden la había convencido de que era mejor invertir el dinero para ganar intereses que mantenerlo en una cuenta corriente. Hablaba con tanta pasión de las distintas estrategias de inversión que Calista, que nunca se había interesado demasiado por las finanzas, le confió la gestión de su herencia. Trabajas con números todos los días, le dijo, pero invertir es diferente. Confía en mí, lo haré bien. Y lo hizo. Después de todo, Boyden siempre había parecido más práctico en cuestiones financieras, aunque era ella quien trabajaba como contable para Albion Insurance Company. Ahora, 2 años después, por fin tenían la oportunidad de utilizar el dinero para el pago inicial de su propia casa. Pero Boyden no tenía prisa por discutir los detalles. Los platos traquetearon en la cocina. Calista cerró el portátil y se recostó en el sofá, tratando de ahuyentar la creciente ansiedad. Tal vez estaba siendo demasiado imprecisa. Quizá Boyden estaba realmente cansado después de un duro día en la empresa de transportes donde trabajaba como coordinador de logística. Pero algo le decía que no era solo eso. He concertado una cita para ver la casa el sábado a las 11, dijo Boyden desde la cocina, interrumpiendo sus cavilaciones. ¿Te parece bien? Calista dio un respingo de sorpresa. Sí, por supuesto, respondió. Muchas gracias. Quizás se estaba preocupando por nada, pensó Calista. Si Boyden ha accedido a ver la casa, entonces todo está bien y realmente se están preparando para comprar. Y si es así, el dinero debería estar allí. Pero la duda ya se había instalado en su mente, y Calista sabía que no podría deshacerse de ella hasta que viera por sí misma el estado de su cuenta de inversiones. La lluvia se intensificó, las gotas golpeaban furiosamente el cristal. Calista cerró el portátil y lo dejó a un lado. Mañana llamaría a la inmobiliaria, y quizá el sábado darían el primer paso para encontrar una casa propia. Solo le quedaba esperar que su preocupación por el dinero fuera infundada. Boyden volvió de la cocina y se sentó a su lado, encendiendo la televisión. Seleccionó una serie policíaca y rodeó los hombros de Calista con el brazo, atrayéndola hacia él. Ella obedeció, acomodándose en una postura familiar, pero sus pensamientos estaban muy lejos de lo que ocurría en la pantalla. Todo va a salir bien, Cal, dijo Boyden de repente, como si hubiera leído su mente. Compraremos una casa y tendremos una vida maravillosa. Calista asintió sin decir palabra. Quería creerle, pero algo en su voz, una leve nota de incertidumbre, la hizo dudar. Ver la casa de Ashley Road había resultado ser una decepción. Calista trató de mantenerse optimista, observando el amplio salón y el acogedor jardín, pero ni siquiera ella podía ignorar las goteras del tejado y la instalación eléctrica anticuada. Boyden pareció aliviado cuando la agente inmobiliaria expuso una lista de reparaciones necesarias. ¿Veis?, dijo de camino a casa. Te dije que no debíamos precipitarnos. Esta casa es una auténtica trampa para el dinero. Calista asintió en silencio, mirando por la ventanilla del coche las calles de Derby, que pasaban zumbando. Tal vez Boyden tuviera razón sobre esta casa en particular, pero su reticencia a hablar de sus finanzas la preocupaba cada vez más. Durante los días siguientes intentó abordar el tema de su cuenta de inversiones, pero Boyden siempre encontraba la manera de evitar responder. Tenía una reunión de trabajo, una llamada urgente o una migraña que no le dejaba concentrarse en los números. El jueves por la noche, cuando Calista volvió del trabajo, Boyden la recibió con la noticia de que lo iban a enviar fuera el fin de semana. Es repentino, dijo mientras preparaba su bolsa de viaje. Uno de nuestros clientes de Nottingham necesita una reunión urgente. Volveré el domingo por la noche. Pero íbamos a ver otra casa el sábado, le recordó Calista, quitándose el abrigo. Boyden se encogió de hombros, culpable. Llamaré a la inmobiliaria y cambiaré la cita. No pasa nada, la casa no se venderá en una semana. Pero había algo en su actitud que no parecía natural. La prisa por hacer la maleta, la falta de detalles sobre el viaje, la falta de voluntad para mirarla a los ojos. En 5 años de matrimonio, Calista había aprendido a reconocer cuándo su marido ocultaba algo. El viernes por la mañana, acompañó a Boyden hasta la puerta, le dio un beso de despedida y saludó con la mano,
hasta que su Ford plateado dobló la esquina. Luego llamó al trabajo y se tomó el día libre, alegando indisposición. Calista nunca se había considerado celosa ni desconfiada. Al contrario, la credulidad era un rasgo de su carácter que reconocía como una debilidad. Pero ahora su intuición le gritaba que algo iba mal, y por primera vez en su vida decidió investigar a su marido. Boyden siempre había sido cuidadoso con las contraseñas. Su teléfono estaba protegido por un código de 6 dígitos que nunca le había dicho a Calista. La privacidad es importante, incluso entre cónyuges, solía decir él cuando ella intentaba, en broma, echar un vistazo a sus mensajes. Antes parecía razonable, ahora era sospechoso. Pero con las prisas de esta mañana, Boyden había cometido un error. Se había dejado el portátil en la mesa de la cocina y la pantalla no estaba bloqueada. Calista se acercó vacilante al ordenador, sintiéndose como una delincuente en su propia casa. Sus dedos temblaron al tocar el panel táctil, despertando la pantalla del modo de suspensión. El correo electrónico de Boyden se abrió ante ella. Nada interesante. Correspondencia de trabajo, boletines, anuncios. Calista no sabía exactamente qué estaba buscando hasta que recordó la aplicación bancaria. Si Boyden utilizaba el portátil para acceder a sus cuentas, quizá el navegador guardara la contraseña. Abrió su historial de navegación y encontró visitas regulares al sitio web de su banco. Conteniendo la respiración, Calista hizo clic en el enlace. La página se cargó y le pidió un nombre de usuario y una contraseña, pero para su sorpresa, los campos parecían rellenarse automáticamente. Otro clic y ya tenía acceso a la cuenta de Boyden. El corazón le latía con fuerza en la garganta mientras miraba la lista de cuentas. Allí estaba. La cuenta de inversión abierta hacía 2 años específicamente para su herencia. Calista hizo clic en ella y se quedó paralizada, mirando la pantalla. Saldo, 820 libras y 30 peniques. Era imposible. Debía de haber algún error. ¿Dónde estaban los 42,000? ¿Dónde estaban los intereses acumulados durante 2 años? Con creciente horror, Calista abrió el historial de transacciones. Y allí lo vio. Docenas de transacciones, transferencias regulares de diversos importes a un tal P. Hollingsworth. La última transferencia se había hecho hacía apenas 3 días. 2,000 libras. Antes de eso, 1,500 libras el mes pasado. Y así sucesivamente, hacia atrás en el tiempo, casi hasta la apertura de la cuenta. Su herencia estaba goteando a alguien llamado P. Hollingsworth. ¿A quién? ¿Y por qué Boyden estaba transfiriendo dinero en secreto a este hombre? Calista sintió náuseas. Le temblaban las manos cuando cerró la página del banco y abrió el buscador. Tecleó P. Hollingsworth Derby y pulsó intro. Nada útil. Un apellido demasiado común. Intentó añadir Boyden Covington a la búsqueda, pero tampoco obtuvo resultados. Desesperada, Calista abrió las redes sociales. Boyden rara vez las utilizaba. Prefería guardar las fotos personales en su ordenador, pero tenía una cuenta creada hacía años y casi abandonada. Calista entró en su perfil y empezó a buscar en su lista de amigos. Y allí, entre unas cuantas docenas de nombres, lo vio. Perry Hollingsworth. La foto de perfil mostraba a una atractiva mujer con el pelo corto y oscuro y una sonrisa brillante. A Calista se le encogió el corazón. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Boyden le transfería dinero? Hizo clic en el perfil de Perry, pero parecía estar cerrado a extraños. Calista volvió a la página de Boyden y empezó a buscar entre sus publicaciones antiguas, que no eran muchas, y entonces encontró esto. Una foto fechada 6 años antes. En ella aparecía Boyden abrazando a la misma mujer de pelo corto y oscuro. Estaban de pie frente a una playa, felices y bronceados. El pie de foto decía, «La mejor luna de miel con la mejor esposa. Te quiero, Perry». Calista se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Una esposa? ¿Boyden había estado casado antes? ¿Por qué nunca lo había mencionado? Aturdida, siguió bajando por la página y encontró varias fotos más de Boyden con la mujer, pero todas databan de antes de que conocieran a Calista. Boyden parecía haber borrado todas las publicaciones posteriores, si es que existían. Calista cerró el portátil y se recostó en la silla, intentando comprender lo que había descubierto. Su marido ya había estado casado, lo cual no era un delito. Mucha gente tiene fracasos matrimoniales en su haber, pero ¿por qué se lo había ocultado?
¿Y por qué seguía transfiriendo dinero a su exmujer, utilizando en secreto la herencia de Calista? Pasó el resto del día en un estado de estupor, haciendo mecánicamente las tareas domésticas e intentando ordenar sus pensamientos. Al anochecer, logró recomponerse lo suficiente como para formular un plan de acción. Esperaría a que Boyden regresara y le preguntaría directamente por todo, sin acusaciones, solo hechos y exigiendo una explicación. La espera se había convertido en una tortura. Calista sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Intentaba distraerse leyendo, limpiando, viendo la televisión, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la traición de su marido. Para su sorpresa, Boyden regresó el sábado por la noche, no el domingo como había planeado. Parecía cansado pero contento cuando entró en el piso, con una bolsa de viaje en la mano. «Llegas pronto», comentó Calista, intentando que su voz sonara normal. «Sí, terminamos antes de lo previsto», contestó Boyden, besándole la mejilla. «¿Qué tal estás aquí sin mí?» «Bien», siguió Calista su mirada mientras deshacía la maleta. «¿Qué tal la reunión?» «Productiva», sonrió Boyden, pero no la miró a los ojos. «El cliente está contento, los jefes también. ¿Qué hay de nuevo contigo?» Calista respiró hondo. «Es ahora o nunca». «He visto por casualidad nuestra cuenta de inversiones», dijo observando la reacción de su marido. Boyden se quedó inmóvil un momento y luego siguió abriendo la cremallera de la bolsa, pero sus movimientos se volvieron más forzados. «¿En serio?» Su voz sonaba demasiado despreocupada. «¿Qué te parece? Apenas queda nada ahí dentro, Boyden». Calista intentó hablar con calma, aunque su interior hervía. «¿Dónde ha ido a parar mi dinero?» Boyden por fin se volvió hacia ella. Su rostro mostraba un abanico de emociones. Sorpresa, miedo, vergüenza. «Puedo explicártelo», comenzó. «Explícate, por favor». Calista cruzó los brazos sobre el pecho. «Y tengo especial curiosidad por P. Hollingsworth, a quien usted giraba regularmente mi dinero». Boyden se hundió en el borde de la cama, como si sus piernas se negaran a sostenerlo. «Es complicado», dijo. «Tengo tiempo». Calista se sentó frente a él, manteniendo las distancias. Boyden se pasó una mano por el pelo, un gesto que a ella siempre le había parecido atractivo, pero que ahora solo le irritaba. «He invertido tu dinero, como acordamos», comenzó. «Pero fue una mala inversión. Perdimos casi un tercio en los primeros meses». «¿Y los otros 2 tercios?» Calista no se lo iba a poner fácil. Boyden suspiró. «Ya intenté hacer las cosas bien. Invertí el resto del dinero en otro proyecto, uno más arriesgado con un rendimiento potencialmente mayor. Trabajé con un socio de negocios». «¿P. Hollingsworth?» Calista interrumpió. «Ese nombre me suena, especialmente después de ver algunas fotos viejas tuyas en las redes sociales». «¿Luna de miel, Boyden? ¿De verdad?» La cara de Boyden palideció. «¿Revisaste mis cosas?» «Tu portátil se quedó abierto», contestó Calista, sin sentirse culpable. «¿Quién es Perry Hollingsworth? Y no me digas que solo eres un socio». Boyden guardó silencio durante un largo rato, y luego se dio por vencido. «Sí, ya he estado casado. Perry es mi exmujer. Nos divorciamos un año antes de conocerte. ¿Y nunca te pareció oportuno contármelo?» Calista sintió que la ira crecía en su interior. ¿5 años de matrimonio? «No es el más grato de los recuerdos», murmuró Boyden. «Nuestro matrimonio fue un desastre. Ella era una persona complicada. Quería dejarlo atrás». «¿Tan pasado que sigues enviándole mi dinero?» Calista no podía creer que siguiera intentando librarse. «¿Qué está pasando, Boyden? Quiero saber la verdad». Boyden se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «De acuerdo», dijo por fin. «Sí, le envié el dinero a Perry, pero no porque yo quisiera. Ella me amenazó». «¿Amenazado?», preguntó Calista con incredulidad. «¿Amenazarte con qué?» «Ella tiene información sobre mi pasado, cosas que podrían arruinar mi carrera, nuestra vida». Calista negó con la cabeza. «¿Qué tipo de información, Boyden? ¿Qué podría ser tan terrible como para merecer la pena robarle 42,000 a tu propia mujer?» «Yo no los he robado», objetó él. «Iba a devolver hasta el último céntimo. Tengo un plan para recuperar ese dinero. Solo necesito un poco de tiempo». «¿Cuánto tiempo, Boyden? ¿2 años más? ¿5? ¿10?»
Calista sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ese dinero era mi herencia, lo único que me dejó el tío Ramsey. Y tú me has estado mintiendo todo este tiempo. Boyden se arrodilló frente a ella e intentó cogerle las manos, pero ella se apartó. Lo siento, Cal. Te juro que te lo compensaré. Casi he terminado con Perry. Unos meses más y nos dejará en paz para siempre. ¿Por qué debería creerte ahora? Preguntó Calista mirándolo a los ojos. Dices que es tu exmujer y chantajista, pero he visto cómo te has comportado las últimas semanas. Excusas constantes, viajes de negocios, poca disposición a hablar de dinero. ¿Cuál es tu verdadera conexión con Perry Hollingsworth? Han pasado 2 semanas desde que hablé con Boyden. En apariencia, su matrimonio parecía casi normal. Desayunaban juntos, hablaban de asuntos cotidianos, veían la televisión por las tardes. Pero Calista sentía que un muro invisible crecía entre ellos. La confianza se había roto y no sabía si podrían reconstruirla. Boyden parecía realmente arrepentido. Dejó de quedarse hasta tarde en el trabajo. La llamaba todos los días para decirle dónde estaba e incluso le enseñó su teléfono y su correo electrónico. Pero ella se dio cuenta de que algunos de los mensajes habían sido borrados y los historiales de llamadas eran sospechosamente cortos. Mamá nos han invitado a cenar el domingo, dijo Boyden el viernes por la noche, mientras comían en la cocina. Dijo que hacía siglos que no nos veía. Calista apartó el tenedor. Las cenas mensuales en casa de los Covington siempre habían sido un calvario para ella. Unifer, una mujer imperiosa y de lengua afilada, nunca había ocultado que no creía que Calista fuera un buen partido para su hijo. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó con cautela. Boyden suspiró. Por favor, Cal, nos perdimos la última reunión y ya ha empezado a hacer preguntas. Si volvemos a decir que no, pensará que tenemos problemas. Tenemos problemas, señaló Calista. Sí, pero... Boyden se pasó una mano por el pelo. Los padres no pueden saberlo. Se preocuparán. Calista se preguntó si debería contarle a su suegra lo que su hijo estaba haciendo con el dinero. Pero eso significaría admitir públicamente sus problemas matrimoniales, para lo que aún no estaba preparada. De acuerdo, aceptó finalmente, pero solo por un par de horas. El domingo por la tarde llegaron en coche a una pulcra casa de 2 plantas en las afueras de Derby. Unifer y Hugh Covington llevaban 30 años viviendo allí, desde que Hugh había aceptado un puesto de profesor en la universidad local. Ambos estaban ya jubilados, pero seguían llevando una vida social activa. Recuerda, fingimos que todo va bien, susurró Boyden mientras bajaban del coche. Calista asintió, aunque por dentro se resistía a mentir. Esbozó una sonrisa cuando la puerta se abrió y Unifer apareció en el umbral, una mujer esbelta de unos 60 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y una mirada penetrante. Por fin, creíamos que no ibas a venir, besó a su hijo en la mejilla y saludó a Calista con la cabeza. Pasad, la cena está casi lista. Hugh Covington les esperaba en el salón, un hombre bonachón de pelo ralo y gafas de montura fina. A diferencia de su esposa, siempre se mostraba amable con Calista. Me alegro de veros, niños. Se levantó de la silla para abrazarlos. ¿Cómo estáis vosotros? Estoy bien, papá, respondió Boyden, sentándose en el sofá. Estamos un poco liados en el trabajo, pero vamos tirando. ¿Qué planes tienes para la casa?, preguntó Unifer, entrando con una bandeja de vasos y una botella de vino. ¿Sigues ahorrando para el pago inicial? Calista sintió que su espalda se tensaba. Boyden le lanzó una mirada de advertencia. Sí, aún estamos en ello, respondió cogiendo la copa de su madre. El mercado no es el más favorable ahora mismo. Razonable, asintió Hugh. Mejor esperar que arrepentirse de una decisión precipitada. Unifer sirvió el vino y se sentó en la silla de enfrente. Si hubieras invertido con sensatez, como Perry, podrías haberte comprado una casa hace mucho tiempo, dijo despreocupadamente. Calista se quedó helada con la copa en los labios. ¿Perry? ¿Por qué la mencionaba Unifer? Boyden se enderezó bruscamente. Mamá, por favor, no empieces. Unifer se encogió de hombros. Solo constato un hecho. Perry siempre ha sido previsora en asuntos financieros. ¿Recuerdas, Hugh, cómo nos aconsejó invertir en esas acciones hace 2 años? Nuestra inversión casi se duplicó. Calista se volvió lentamente hacia Boyden.
Su rostro estaba tenso, sus ojos evitaban su mirada. No sabía que estabais en contacto con Perry, dijo intentando mantener la calma. Claro que sí. Jennifer la miró con ligera sorpresa. Perry siempre ha formado parte de la familia, incluso después del divorcio. Es una chica tan cariñosa. Hugh, percibiendo la creciente tensión, intentó cambiar de tema. ¿Cómo te va en el trabajo, Calista? ¿Sigues en Albion? Pero Calista estaba imparable. ¿Con qué frecuencia ves a Perry?, preguntó sin dejar de mirar a Boyden. Unifer, sin darse cuenta de la tormenta, continuó alegremente. Oh, regularmente. Viene todos los meses, a veces más a menudo. La semana pasada estuvo aquí con Boyden y trajo una tarta preciosa que había hecho ella misma. Nunca te ha gustado mucho la repostería, ¿verdad, Calista? La habitación parecía nadar ante sus ojos. Calista apretó el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿La semana pasada?, preguntó, mirando directamente a Boyden. ¿Cuando estuviste en tu viaje de negocios a Nottingham? Hubo una gran pausa. Boyden palideció. No es lo que piensas, comenzó. ¿Qué debo pensar? A Calista le tembló la voz. ¿Que me has mentido sobre el viaje? ¿Que todo este tiempo has estado viendo a tu exmujer a mis espaldas? Unifer cambió la mirada perpleja de Calista a su hijo. Boyden, ¿qué ocurre? ¿Calista no sabía que Perry y tú os veíais? Mamá, por favor. Boyden parecía querer caerse por los suelos. Es complicado. ¿Qué es complicado?, intervino Calista, sintiendo cómo estallaban los años de resentimiento e incomprensión. Estás saliendo con tu exmujer, mintiéndome sobre ello, y probablemente diciéndole a tus padres lo rancia y desagradecida que soy en comparación con el perfecto Perry. ¡Calista! Boyden intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó. Nadie piensa que seas rancia, querida, dijo Hugh suavemente. Es solo que Perry siempre ha sido muy generoso. Esos regalos, la ayuda económica. También apreciamos su implicación, de verdad. ¿Qué clase de implicación? Calista sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿De qué estás hablando? Unifer dejó el vaso sobre la mesa. No hay necesidad de fingir, Calista. Sabemos que siempre has sido más práctica con el dinero. Y lo respetamos. Cada uno tiene sus prioridades. ¿Qué regalos? ¿Qué ayuda financiera? Calista se volvió hacia Boyden. ¿Les has dicho que les estaba ayudando económicamente? Boyden abrió la boca, pero no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. No, tú no, querida, intervino Juniper con ligera irritación. Perry, lleva 2 años ayudándonos con las facturas de la calefacción y la nueva cocina, y el crucero por nuestro aniversario también fue un regalo suyo. Calista se quedó helada. Desde hace 2 años, exactamente desde que heredó del tío Ramsay. ¿Y de dónde ha sacado Perry tanto dinero?, preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Gana buen dinero, se encogió de hombros Junifer. Y a diferencia de otras personas, sabe compartirlo con sus seres queridos. Algo se quebró dentro de Calista. Años de incomprensión, la frialdad de su suegra, las constantes comparaciones que no la favorecían. Todo cobró sentido de repente. Si Perry es tan generosa, dijo, conteniendo a duras penas sus emociones, que pague todas tus facturas a partir de ahora. Pero me temo que tendrás que explicarle que ya no tiene sentido fingir que el dinero es suyo. ¿A qué te refieres? Unifer frunció el ceño. Pregúntale a tu hijo. Calista dejó el vaso sobre la mesa. Pregúntale de dónde ha sacado Perry el dinero para todos esos lujosos regalos. Boyden se levantó del sofá de un salto. Calista, por favor, no. La verdad es, continuó ella ignorándolo, que Boyden ha estado transfiriendo dinero de mi herencia a Perry durante los 2 últimos años. El dinero que me dejó mi tío, que se suponía que iba a ir destinado a nuestra casa. Y al parecer había estado fingiendo que era su propio dinero y prestándote parte de él para parecer generosa a tus ojos. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Hugh se quedó mirando a su hijo con expresión de asombro e incredulidad. Unifer se puso pálido. Boyden, ¿es verdad?, preguntó por fin Hugh. Boyden se pasó la mano por la cara. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué?, lo interrumpió Calista. ¿Cómo robaste mi dinero para mantener a tu exmujer? ¿Cómo me habéis tomado por tonto todos estos años? ¿Cómo habéis utilizado mi herencia para hacerme parecer tacaño y rancio
en comparación con el generoso Perry. De repente se dio cuenta de todo el panorama. Boyden cogía su dinero y se lo transfería a Perry. Ella, a su vez, utilizaba parte de él para hacer regalos a los padres de él, quedando bien, mientras Calista, ajena a la manipulación, parecía tacaña y desagradecida. De repente todo encajaba. Las constantes comparaciones con Perry, las insinuaciones de que Calista no se preocupaba lo suficiente por la familia de su marido, la frialdad de Junifer, que pensaba que su nuera nunca les había ayudado económicamente, cuando en realidad todos aquellos regalos de Perry se habían hecho con el dinero de Calista. El silencio se rompió con el tintineo de un vaso roto. El vaso resbaló de las manos de Junifer y salpicó el parqué con fragmentos rojos que parecían salpicaduras de sangre. Nadie le prestó atención. «Boyden». La voz de Hugh sonó desacostumbradamente áspera. «Responde a la pregunta. ¿Es cierto?» Boyden se desplomó en el sofá como si le hubieran dejado sin aire. Sus hombros se hundieron y su rostro se contorsionó en una mueca de remordimiento o frustración por haber sido descubierto. «No exactamente», empezó. «Calista exagera». «¿Estoy exagerando?» Calista dejó escapar una risa corta y amarga. «Cuéntaselo, Boyden. Cuéntales cómo heredé 42,000 libras de mi tío hace 2 años. ¿Cómo me convenciste para que te confiara ese dinero para una inversión rentable? ¿Y cómo se lo transferiste gradualmente a tu exmujer?» «No es tan sencillo», intentó defenderse Boyden. Unifer recapacitaba poco a poco. Su rostro, normalmente tan seguro y dominante, era ahora una mezcla de conmoción y confusión. «¿Recuerdas, cariño?», dijo de pronto volviéndose hacia su marido, «cuando Perry nos dio los 5,000 para la reforma de la cocina el año pasado? Fue en agosto, justo antes de nuestro viaje a Cornualles». Hugh asintió lentamente, sin apartar los ojos de su hijo. «Y 3,000 para una caldera nueva en enero», continuó Junifer. «Dijo que le habían dado una prima en el trabajo». Calista sintió que las náuseas le subían a la garganta. Recordaba perfectamente las fechas y las cantidades. Coincidían con las grandes transferencias que había observado en el historial de su cuenta bancaria. «¿Cuándo fue exactamente en enero?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «El 22», respondió Unifer. «Lo recuerdo porque era la víspera del cumpleaños de Hugh». Boyden cerró los ojos. La niña de sus ojos se crispó mientras tragaba saliva. «22 de enero. Una transferencia por 3,000 libras a P. Hollingsworth», dijo Calista en voz baja, mirando directamente a su marido. «He visto la transacción en tu aplicación bancaria. ¿Crees que es una coincidencia?» «Ya basta». Boyden se levantó del sofá de un salto. «Hablemos de esto en casa». «No estoy segura de que sigamos teniendo una casa en común», contestó Calista, sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si sus sentidos se hubieran apagado durante un rato, permitiendo a su mente actuar con claridad y decisión. «Creo que tu verdadero hogar está donde Perry, Boyden». Hugh se levantó de la silla y se acercó a su hijo. «Explícanoslo todo ahora mismo. Queremos saber la verdad». Boyden miró a su alrededor con impotencia, como buscando una vía de escape. Pero las 4 paredes del salón lo mantenían firmemente atrapado en sus propias mentiras. «No es lo que parece», comenzó de nuevo. «¿Cómo que no lo es?» Unifer miró a su hijo con juicio por primera vez aquella noche. «¿Cómo puede ser?» Boyden se pasó la mano por el pelo, un gesto que Calista había encontrado tan atractivo en otro tiempo. Ahora parecía falso, al igual que todas sus palabras. «Perry necesitaba el dinero de verdad», empezó a regañadientes. «Después de nuestro divorcio, había tenido problemas económicos. Quería ayudarla a recuperarse». «¿Usando mi dinero?», preguntó Calista. «Iba a devolvérselo», respondió Boyden rápidamente. «Era una medida temporal». «¿2 años de duración?», Hugh negó con la cabeza. «Hijo, no parece temporal». Boyden se hundió en el sofá, evitando mirar a nadie a los ojos. «Estoy confundido», admitió en voz baja. «Al principio solo era ayuda. Perry perdió su trabajo y no podía pagar el alquiler. Le envié dinero para ayudarla a salir adelante hasta que consiguiera otro trabajo». «¿Y cuándo fue eso?», preguntó Calista. «Casi justo después de que recibieras la herencia», respondió Boyden, y Calista sintió que algo en su interior se quebraba. «Pero entonces, empezamos a hablar de nuevo. Al principio solo como amigos. Yo le contaba mis problemas,
Ella me contaba los suyos. Nos entendíamos. A diferencia de mí, dijo Calista con amargura. Boyden no lo negó. Perry siempre comprendió mis ambiciones, mis sueños, dijo. Me ha apoyado de un modo que tú nunca podrías. Por 42,000 libras, yo también te apoyaría como pudiera, replicó Calista. No se trata del dinero, miró Boyden. Perry y yo siempre hemos tenido un vínculo especial, incluso después del divorcio. ¿Y ese vínculo especial valía mi herencia? Calista sintió que le temblaba la voz. ¿Todo lo que me dejó el tío Ramsay? No tenía previsto que llegara tan lejos. Boyden extendió las manos. Pero Perry necesitaba ayuda, y tú tenías dinero guardado en la cuenta. Porque estábamos ahorrando para una casa, exclamó Calista. La casa de nuestros sueños juntos. La que tú soñabas, la corrigió Boyden. En realidad nunca quise establecerme en Derby. Perry y yo siempre hablábamos de mudarnos a Londres, de montar nuestro propio negocio. ¿A eso fue a parar mi dinero? Calista no podía creer lo que estaba oyendo. ¿A tu sueño de Londres? Boyden guardó silencio, pero su rostro lo decía todo por él. Espera, intervino Juniper. ¿Y el dinero que nos dio Perry? ¿También era el dinero de Calista? Boyden asintió sin levantar la vista. Sí, yo le dije a Perry que estaría bien que te ayudara con algo, para que vieras lo cariñosa que es. A diferencia de mí, Calista sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca he dicho que no te importaran mis padres, intentó defenderse Boyden. No, intervino Hugh con una voz inusualmente fría. Nos dejaste creer que Calista era tacaña, mientras que Perry era el epítome de la generosidad. Nos estabas dejando juzgar a tu mujer basándonos en una mentira. Boyden bajó la cabeza. Se hizo un gran silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo de la repisa de la chimenea. Quiero irme, dijo por fin Calista. Necesito reflexionar. Te llevaré a casa, se levantó Boyden del sofá. No, le cortó ella. Llamaré a un taxi, y tú quédate aquí con tu familia. Está claro que tenéis mucho de qué hablar. Calista, por favor. Boyden dio un paso hacia ella, pero retrocedió. Hablemos. Puedo explicarlo todo. Ya has explicado bastante, replicó ella. Y cada nueva explicación empeora las cosas. Unifer se levantó de repente de su asiento y se acercó a Calista. Yo te llevaré, querida, dijo en voz baja. Hugh hablará con Boyden mientras tanto. Calista vaciló. Lo último que quería ahora era estar en el reducido espacio de un coche con su suegra. Pero no tenía muchas opciones, y la perspectiva de viajar con Boyden le parecía aún peor. De acuerdo, asintió. Gracias. El viaje de vuelta a su piso fue tenso y silencioso. No fue hasta que Unifer detuvo el coche en la entrada, cuando por fin habló. Quiero que sepas, Calista, Hugh y yo no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Realmente creíamos que Perry nos estaba ayudando con sus propios fondos. Calista asintió, incapaz de pronunciar palabra. Y siento, continuó Junifer, haberte comparado con ella tan a menudo. Fue injusto. Sí, contestó Calista en voz baja. Lo fue. Salió del coche sin mirar atrás y se dirigió al piso. Una vez dentro, Calista miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. El acogedor nido que había creado con tanto amor le parecía ahora ajeno. Cada objeto, cada detalle del interior le recordaba a Boyden, a sus planes y sueños juntos, que habían resultado ser una ilusión. Se hundió en el sofá y se echó a llorar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, borrando 5 años de matrimonio, 5 años de confianza y esperanza. Calista no supo cuánto tiempo permaneció sentada así, en la penumbra del salón, pero cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura, fuera de la ventana estaba oscuro. Boyden entró tímidamente, como si temiera lo que pudiera ver. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. «Cal», comenzó en voz baja. «No me llames así», interrumpió ella. «Ahora no». Él asintió y se detuvo en medio de la habitación, indeciso de acercarse. «Quiero que me lo cuentes todo», dijo Calista secándose las lágrimas. «Toda la verdad, sin trucos ni excusas». Boyden se hundió en la silla frente a ella. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Todo», respondió ella. «¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo volvisteis a estar juntos, Perry y tú? ¿Cuánto dinero mío os gastasteis?
Y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué no podías decirme la verdad? Boyden respiró hondo. Nunca rompí del todo mi relación con Perry, comenzó. Incluso cuando nos divorciamos, mantuvimos el contacto. No tan a menudo, pero seguíamos en contacto. También durante nuestro matrimonio, Calista sintió que las náuseas le subían a la garganta. Boyden asintió sin mirarla. Al principio solo era amistad, mensajes raros, encuentros fortuitos. Pero cuando perdió su trabajo, empezamos a hablar más a menudo. La ayudé a encontrar un nuevo puesto, le di consejos. ¿Y dinero?, añadió Calista. Mi dinero. Sí, admitió Boyden. Al principio eran pequeñas cantidades, solo para ayudarla a superar una mala racha. Pero luego, nos hicimos más cercanos. Empezamos a vernos con regularidad. Y me di cuenta de que seguía sintiendo lo mismo por ella que antes. ¿Qué pasa conmigo? La voz de Calista temblaba. ¿Qué has sentido por mí todos estos años? Boyden levantó la vista. Sus ojos destellaban con algo parecido a un arrepentimiento genuino. Me preocupaba por ti, Calista. Todavía me importas. Pero con Perry es diferente. Siempre nos hemos entendido sin palabras. Compartimos los mismos sueños, la misma visión de la vida. Y el mismo dinero, dijo Calista con amargura. Mi dinero. Sé que esto tiene una pinta horrible, se adelantó Boyden, pero iba a recuperar hasta el último céntimo. Perry y yo tenemos un plan. Vamos a montar un pequeño negocio que empezará a dar beneficios en 1 o 2 años. Y lo primero que voy a hacer es devolverte todo lo que te quité. Calista le miró con incredulidad. ¿De verdad crees que es solo por el dinero? Me traicionaste, Boyden. Me mentiste todos los días durante 2 años. Saliste con tu exmujer a mis espaldas. Dejaste que tus padres pensaran que yo era tacaño y rancio mientras robabas mi dinero para que Perry pudiera parecer generoso. Eso, eso está más allá de cualquier tipo de perdón. No estoy orgulloso de lo que hice, dijo Boyden en voz baja. Pero metí la pata. No quería hacer daño a nadie. ¿Qué querías decir?, preguntó Calista. ¿Tener 2 mujeres al mismo tiempo? ¿Vivir una doble vida? ¿Usarme como fuente de dinero mientras planeabas un futuro con Perry? Boyden guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Vete, dijo Calista tras una larga pausa. No quiero volver a verte. Calista, por favor. Boyden se levantó de la silla. Al menos hablemos de esto con calma. Solo estábamos hablando, replicó ella. Y lo he oído todo. Vete, Boyden. Este es mi piso. Yo pago el alquiler. Coge tus cosas y vete. ¿Dónde se supone que tengo que ir?, preguntó con impotencia. A casa de Perry. Calista sintió que una oleada de ira crecía en su interior. O con tus padres. O donde tú quieras. Me da igual. Solo sal de mi vida. Boyden se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Te quiero, Cal, dijo en voz baja. Pase lo que pase, te quiero de verdad. Si me quisieras, replicó Calista, con lágrimas en los ojos, no habrías hecho todo esto. Vete, Boyden, ahora mismo. Boyden se quedó mirándola unos segundos más, como esperando a que cambiara de opinión. Luego asintió lentamente y se dirigió al dormitorio. Calista le oía abrir el armario, sacar la maleta, hacer las maletas. Cada sonido resonaba dolorosamente en su corazón, pero no se permitió aflojar. 20 minutos después, Boyden salió del dormitorio con una maleta y una bolsa de deporte. Recogeré el resto más tarde, si no te importa, dijo. Calista asintió, sin fiarse de su voz. Lo siento por todo, añadió Boyden, deteniéndose en la puerta. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, replicó Calista en voz baja, y eso es lo único que importa. La puerta se cerró tras él, y Calista se quedó sola en un piso que de pronto le pareció demasiado grande y vacío. 5 años de matrimonio habían terminado en una noche, destrozados por las mentiras y la traición. Y aunque el dolor era casi insoportable, en algún lugar de su interior Calista sintió un extraño alivio. Era como si el gran peso que había cargado sin saberlo todos estos años por fin hubiera desaparecido. Durante 3 días Calista no salió de su piso. Apagó el teléfono, se ausentó del trabajo y se limitó a existir en el vacío que Boyden había dejado tras de sí. El primer día estuvo lleno de lágrimas. El segundo, de rabia.
El tercer día llegó con entumecimiento y una extraña claridad de pensamiento. Sentada con una taza de té frío junto a la ventana, Calista reflexionó sobre lo poco que sabía realmente de su marido. 5 años de matrimonio y ni siquiera se había dado cuenta de su doble vida. ¿Qué más se había perdido? ¿Qué otros secretos guardaba? Y lo más importante, ¿quién era Perry Hollingsworth? La mujer para la que Boyden traicionó su matrimonio y robó su herencia. Calista nunca la había visto en persona, solo en viejas fotos de las redes sociales. ¿Cómo era realmente? ¿Realmente necesitaba el dinero, como afirmaba Boyden, o solo formaba parte de su plan general? Estas preguntas mantenían a Calista en vilo. Se dio cuenta de que no podría seguir adelante hasta que tuviera las respuestas, y solo había una forma de obtenerlas. Al cuarto día, Calista encendió el ordenador y abrió la página de las redes sociales. El perfil de Perry era privado, pero tenían algunos conocidos en común, los amigos de Boyden. Tras una breve vacilación, Calista le envió una solicitud para que la añadiera como amiga y un breve mensaje. Creo que tenemos que hablar. Calista. La respuesta llegó sorprendentemente rápido, ni siquiera una hora después. He estado esperando a que me escribieras. ¿Nos vemos en el River Café mañana a las 2 de la tarde? P. La brevedad y el tono serio de la respuesta desanimaron a Calista. Ella había esperado una negación, ignorar, cualquier cosa, pero no este acuerdo tranquilo. Era como si Perry estuviera realmente deseando su encuentro. Allí estaré, escribió Calista tras una breve pausa. La noche anterior a la reunión transcurrió agitada. Calista daba vueltas en la cama, imaginando la conversación que se avecinaba. ¿Qué le diría a aquella mujer? ¿Qué querría oír como respuesta? Ensayó posibles escenarios, pensó frases ingeniosas, pero en el fondo se dio cuenta de que la conversación real probablemente tomaría un camino muy diferente. Por la mañana permaneció largo rato delante de su armario, eligiendo qué ponerse. No era una cita ni una reunión de negocios, pero Calista sentía la necesidad de estar segura de sí misma y arreglada. Finalmente se decide por un vestido sencillo, pero elegante, y un maquillaje ligero. Al mirarse en el espejo, notó las ojeras y las nuevas líneas de cansancio que habían aparecido en los últimos días. Pero había algo nuevo en su mirada, una determinación que antes le faltaba. El River Café estaba situado en Derwent Quay, a 10 minutos a pie del centro de Derby. Calista había llegado deliberadamente 15 minutos antes para conseguir una mesa cómoda y prepararse mentalmente para la reunión. Pero cuando entró en el café, Perry ya estaba allí. Calista la reconoció de inmediato, aunque la Perry Hollingsworth en vivo era diferente a la de sus fotos en las redes sociales. Era más menuda de lo que parecía en las fotos, con rasgos faciales afilados y atentos ojos oscuros. Llevaba el pelo corto, teñido de un castaño oscuro, impecablemente peinado. Llevaba un vestido caro que Calista había visto en el escaparate de una boutique de la calle principal de Derby, y un reloj que debía de costar 4 cifras. Perry se fijó en ella y levantó la mano a modo de saludo, como si fueran viejos conocidos que se reunían para un almuerzo amistoso. Aquel desenfado desanimó a Calista. «Calista», sonrió Perry acercándose a la mesa. «Por fin nos conocemos en persona. He oído hablar mucho de ti». «No puedo decir lo mismo». Calista se sentó frente a ella, tratando de mantener la calma. «Boyden nunca te mencionó. No hasta hace poco». La sonrisa de Perry se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. «Claro que no. Formaba parte de nuestro acuerdo». La camarera se acercó a su mesa, y Perry pidió un capuchino y un brownie. Calista se limitó a un té verde. Tenía el estómago demasiado contraído por el esfuerzo como para pensar en comida. Cuando la camarera se alejó, Calista decidió no perder el tiempo con sutilezas sociales. «Sé que Boyden te ha estado transfiriendo mi dinero», dijo sin rodeos, «y que nunca pusiste fin a la relación. Lo que quiero saber es por qué tuviste que hacerlo. ¿Por qué no pudiste divorciarte de mí y vivir tu vida?» Perry se reclinó en la silla y estudió a Calista con indisimulado interés. «Ser directo está bien», dijo. «Creo que te mereces una respuesta sincera. Pero primero, a ver si lo entiendo. ¿De verdad no has tenido ni idea? ¿En todos estos años?» «No». Calista sintió que el color le inundaba las mejillas. Confiaba plenamente en Boyden. Perry negó con la cabeza, como sorprendida por su ingenuidad. «Boyden siempre decía que no te interesaba mucho su vida fuera de casa,
que te importaban más tus libros y tu carrera que sus sentimientos. Eso no es cierto, replicó Calista. Siempre le he apoyado, en todo. Puede ser, se encogió de hombros Perry. Pero él veía la situación de otra manera. Decía que vuestro matrimonio fue un error desde el principio, que nunca os entendisteis de verdad. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Calista había esperado. ¿De verdad Boyden pensaba así de su relación? ¿O solo era una mentira para justificar sus actos? La camarera les trajo el pedido, lo que provocó una breve pausa en la conversación. Perry cogió su taza y dio un pequeño sorbo, sin dejar de mirar a Calista. «Me preguntas por qué necesitábamos esto», continuó. «La respuesta es sencilla. Dinero. Boyden nunca tuvo ahorros serios. Y mi carrera, digamos que no siempre ha sido estable. ¿Pero robarme la herencia?» Calista trató de mantener la calma, a pesar de que estaba hirviendo por dentro. 42.000 no era una gran suma de dinero como para dedicarse a semejante engaño porque sí. Para ti quizá, Perry cortó un trozo de tarta. Pero para nosotros, era dinero que podría haber cambiado nuestras vidas. Empezar nuestro propio negocio, mudarnos de este remanso a Londres. Un nuevo comienzo. ¿Y por eso merecía la pena arruinar la vida de otra persona? Calista sintió que la amargura le subía a la garganta. ¿Una vida? Perry enarcó una ceja. No exageres, querida. Solo era dinero. Además, Boyden siempre pensó devolvértelo, cuando nuestro negocio empezara a dar beneficios. ¿Qué negocio? Una pequeña empresa de diseño. La voz de Perry se emocionó por primera vez. Boyden y yo soñábamos con ello cuando nos casamos, pero no teníamos los medios. Y entonces llegaste tú, con tu herencia. Calista sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿De eso se trata? ¿Boyden se casó conmigo por mi dinero? Oh, no, se rió Perry. Cuando os conocisteis, él aún no sabía nada de tu posible herencia. Fue solo un feliz accidente. ¿Feliz para quién?, preguntó Calista con amargura. Perry se encogió de hombros, sin dignarse a responder a la pregunta. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continuó, dando un sorbo a su café. Boyden creía de verdad que podía quedarse con los dos. A ti como fuente estable de ingresos y esposa respetada. Yo como, digamos, una salida emocional y una compañera de ensueño. Nunca planeó que supieras la verdad. Calista miró fijamente a la mujer sentada ante ella y no podía creer su ecuanimidad. Perry hablaba de vidas arruinadas y dinero robado con tanta tranquilidad como si estuviera comentando el tiempo o el menú de un restaurante. ¿Sabías que estuvo casado conmigo todo este tiempo?, preguntó Calista. ¿Lo sabías y aún así seguiste con la relación? Perry se lo pensó un momento. Al principio no, respondió ella. Cuando volvimos a hablar, Boyden me dijo que habías roto con él, pero unos 6 meses después descubrí la verdad. Para entonces ya estábamos, bueno, digamos que volvimos a ser íntimos. ¿Y eso no te detuvo? Calista no podía entender tanta falta de escrúpulos. Mira, Perry se inclinó más cerca. Boyden y yo siempre estuvimos hechos el uno para el otro. Nuestro primer matrimonio solo se vino abajo porque éramos jóvenes y estúpidos. Pero los sentimientos nunca desaparecieron. Cuando volvimos a estar juntos, fue como si esos años separados nunca hubieran pasado. ¿Y mis sentimientos? Calista apenas podía contener sus emociones. Los dos me habéis utilizado, me habéis mentido, me habéis robado el dinero. Y todo el tiempo os habéis estado reuniendo a mis espaldas, planeando un futuro con mi dinero. Perry pareció un poco avergonzado por primera vez. Sé cómo suena, dijo en voz más baja. Y sí, puede que hayamos ido demasiado lejos. Pero Boyden me convenció de que tu matrimonio no era más que una formalidad, que tú tampoco estabas muy contenta con él, que solo te quedabas por costumbre. ¿Y te lo creíste? Quería creerlo. Perry se encontró con la mirada de Calista. Era más fácil justificar sus actos. Calista dejó a un lado la taza de té que no había tocado. ¿Y el dinero que regalaste a sus padres? ¿Formaba eso también parte del plan? Perry sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. Fue idea de Boyden. Dijo que sus padres nunca te aceptaron del todo, que si les ayudaba económicamente de vez en cuando, reforzaría mi posición en la familia. Y tengo que admitir que funcionó. Uniformeadora. Utilizando mi dinero. Calista sacudió la cabeza, aún incapaz de creer el alcance del engaño.
¿Te das cuenta de lo inmoral que es? La moral es una exageración, dijo Perry filosóficamente, sobre todo cuando se trata de amor. No es amor, replicó Calista. Es egoísmo y codicia. El verdadero amor no se construye sobre la mentira y la traición. Perry guardó silencio un rato, estudiando el rostro de Calista. Sabes, dijo al fin, no eres como Boyden te describió. Dijo que eras fría, calculadora, que solo te interesaban las cosas materiales. Pero yo veo a una persona diferente delante de mí. Calista sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No eres lo que yo pensaba, dijo. Pensé que vería a una mujer que realmente necesitaba ayuda y no sabía que yo existía. Pero en lugar de eso, en vez de eso, ves a una cómplice, terminó Perry por ella. Una mujer que participó a sabiendas en el engaño. Y sí, es verdad. No estoy orgullosa de ello, pero no voy a fingir ser una víctima. Sabía lo que hacía, y lo hice por mi futuro. El futuro de Boyden y mío. Lo cual no es probable que ocurra ahora, dijo Calista. Al menos no con mi dinero. ¿Vas a pedir el divorcio? Preguntó Perry como si fuera la pregunta más natural del mundo. Por supuesto, Calista no podía creer que le estuvieran haciendo esa pregunta. Y también la restitución de los fondos robados, hasta el último céntimo. Perry terminó su café y se secó los labios con una servilleta. Boyden dijo que lo harías. Siempre admiró tu integridad. ¿Dónde está Boyden ahora? Preguntó Calista de repente, sin saber por qué quería saberlo. En mi casa, respondió Perry sin vacilar. ¿Dónde iba a estar si no? No creo que pudiera quedarse contigo después de todo lo que ha pasado. Las palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, golpearon inesperadamente fuerte. Calista sabía que Boyden se había ido con Perry, pero oírlo confirmado de sus labios era doloroso. ¿Y ahora qué? Preguntó Calista. ¿Seguirás con tu plan? ¿Abrir un negocio? ¿Mudarte a Londres? Perry se quedó pensativa un momento, dando golpecitos con la uña en el borde de la taza vacía. Definitivamente hay que modificar el plan, dijo finalmente. Pero ya se nos ocurrirá algo. Boyden y yo siempre encontramos una salida. Aunque sea a costa de los demás. Sobre todo entonces. Perry sonrió, pero no había alegría en sus ojos. Calista se dio cuenta de que aquel encuentro no le había proporcionado el alivio que esperaba. Al contrario, hablar con Perry solo había empeorado el dolor de la traición. No veía a un rival arrepentido, sino a un manipulador a sangre fría que, junto con Boyden, planeaba fríamente utilizarla para sus propios fines. Creo que no tenemos nada más que hablar, dijo Calista, levantándose de la mesa. Al contrario, replicó Perry, creo que esta reunión ha sido muy útil. Al menos ahora sabes la verdad. No es la más agradable, desde luego, pero ¿no has venido para eso? Calista no contestó. Sacó el dinero del bolso, lo puso sobre la mesa, cubriendo el coste de ambos pedidos, y se dirigió a la salida. Ya en la puerta se dio la vuelta y vio a Perry observándola con una expresión ilegible. Sus miradas se cruzaron un instante, y Calista creyó ver algo parecido al arrepentimiento en los ojos de la otra mujer. Pero tal vez solo fuera un juego de luces. Al salir del café, Calista respiró profundamente el aire fresco del río. Su conversación con Perry no la había reconfortado, pero le había dado claridad. Ahora sabía con certeza que todos estos años había sido un peón en el juego de otra persona, una fuente de dinero para una expareja que nunca había roto su relación. Saberlo dolía, pero también había una especie de libertad en ello. Ahora que las ilusiones se habían hecho añicos, por fin podía seguir adelante. Señora Fairchild, ¿está segura de que desea continuar? La abogada Abigail Thorne miró a Calista detenidamente por encima de sus elegantes gafas. Los litigios pueden prolongarse durante meses, si no años, y no hay garantía de que le devuelvan todo el dinero. Calista estaba sentada en el despacho del bufete Thorne and Associates, aferrada a una carpeta. Llovía al otro lado de la ventana y las gotas caían por el cristal como lágrimas. Estoy segura, dijo con firmeza. No se trata solo de dinero, se trata de justicia. Abigail asintió y tomó nota en su cuaderno. En ese caso, empecemos con el proceso de divorcio. Tenemos suficientes pruebas de infidelidad conyugal para simplificar las cosas. Y prepararemos una demanda para recuperar los fondos malversados. Han pasado 2 semanas desde que Calista se reunió con Perry.
2 semanas que cambiaron su vida hasta hacerla irreconocible. Dejó su trabajo en el Albion, incapaz de tolerar las miradas compasivas de los compañeros que ya se habían enterado de su drama familiar. El casero le notificó que no renovaría el contrato del piso que ella y Boyden alquilaban. El alquiler era demasiado alto para una sola persona. Y lo más duro fue tener que aceptar que el sueño de tener casa propia quedaba en suspenso indefinidamente. Pero hoy, sentada en el despacho del abogado, Calista se sentía extrañamente tranquila. Era como si, tras semanas de tormentas, por fin reinara la calma. He reunido todos los extractos bancarios, dijo entregándole a Abigail una carpeta. Hay pruebas de transferencias regulares a Perry Hollingsworth durante 2 años, así como documentos que prueban que el origen de ese dinero era mi herencia. Abigail echó un vistazo a los papeles y asintió satisfactoriamente. Es un buen comienzo, pero vamos a necesitar testigos, alguien que pueda confirmar que esas transferencias se hicieron sin tu conocimiento o consentimiento. Calista se lo pensó un momento. Los padres de Boyden, dijo finalmente, descubrieron la verdad la misma noche que yo. Estaban tan sorprendidos como yo. ¿Mantienes el contacto con ellos? No exactamente, Calista negó con la cabeza. Pero Jennifer, su madre, ha llamado algunas veces, ha intentado hablar. No estaba preparada para esa conversación. Hasta ahora. Quizá ahora sea un buen momento, sugirió Abigail con suavidad. Su testimonio podría ser crucial para el caso. Calista se dio cuenta de que la abogada tenía razón. Unifer y Hugh eran partícipes involuntarios del plan de Boyden y Perry. Recibían regalos de Perry sin saber que en realidad era dinero de Calista. Me pondré en contacto con ellos, decidió. La conversación con Unifer fue inesperadamente emotiva. En lugar de la mujer fría y dominante que Calista estaba acostumbrada a ver, al otro lado de la línea había un hombre desconsolado, cuyo mundo también se había desmoronado de la noche a la mañana. Hugh y yo aún no podemos creer que Boyden hiciera algo así. La voz de Unifer temblaba. Lo educamos de otra manera. Al menos eso creíamos. Yo tampoco podía creerlo, replicó Calista en voz baja. 5 años de matrimonio y no conocía de nada al hombre con el que vivía. Unifer suspiró pesadamente. Terminamos nuestra relación con él, dijo. Después de aquella noche, Hugh dijo que no quería ver a su hijo hasta que se diera cuenta de lo que había hecho y le pidiera perdón. Pero Boyden es como si no se diera cuenta de que ha hecho algo malo. Dice que estamos exagerando, que iba a devolver el dinero. He oído la misma historia, dijo Calista. Y esa mujer, Perry, continuó Jennifer con repentina amargura. Todos estos años ha estado viniendo a nuestra casa, aceptando nuestro amor y nuestros cuidados, sabiendo que participaba en un engaño. ¿Cómo ha podido? Dinero y amor, replicó Calista. Al menos así me lo explicó. Hubo una pausa llena de pesar tácito. Jennifer, dijo finalmente Calista, necesito tu ayuda. Voy a demandar a Boyden por el dinero robado. Tu testimonio podría ser importante. ¿Testificar contra tu propio hijo? A Jennifer le tembló la voz. Testifica a favor de la justicia, corrigió Calista con suavidad. ¿No es eso lo que le has enseñado? Tras un largo silencio, Jennifer respondió por fin. Sí, Calista. Hugh y yo te ayudaremos. Es lo menos que podemos hacer. El juicio comenzó un mes después y fue aún más agotador de lo que Abigail había advertido. Boyden contrató a su propio abogado, que intentó demostrar que las transferencias se hicieron con el consentimiento de Calista, que eran una inversión conjunta entre la pareja y no un robo. Mi cliente nunca consintió que se transfiriera su herencia a un tercero, replicó Abigail en una de las vistas. Además, ella ni siquiera conocía la existencia de estas transferencias hasta hace poco. El testimonio de Jennifer y Hugh supuso un punto de inflexión en el caso. Cuando la mujer canosa, conteniendo a duras penas las lágrimas, relató cómo Perry les había hecho regalos con el dinero de Calista, hasta los más escépticos de los presentes empezaron a simpatizar con la demandante. Nos regaló un crucero por nuestro aniversario, dijo Jennifer, sin mirar a su hijo al otro lado de la sala. 5,000 libras. Nos conmovió tanto su generosidad, sin darnos cuenta de que el dinero pertenecía en realidad a Calista. Perry, llamada a declarar como testigo, se mostró extraordinariamente tranquila.
No negó haber recibido dinero de Boyden, pero insistió en que no sabía de dónde procedía. Boyden dijo que eran sus propios ahorros, afirmó, mirando directamente a los ojos de Calista. No tenía motivos para dudarlo. ¿Y nunca se preguntó cómo un hombre con un sueldo modesto podía disponer de repente de decenas de miles de libras? Preguntó Abigail con escepticismo. Hablaba de inversiones afortunadas. Se encogió de hombros Perry. No entré en detalles. Calista escuchó la mentira, sintiéndose extrañamente ajena. Era como si estuviera hablando de otra persona, de la vida de otra persona y del dinero de otra persona. De vez en cuando su mirada se cruzaba con la de Boyden, sentado junto a su abogado. En sus ojos vio una mezcla de culpa, terquedad y algo más. ¿Añoranza? ¿Arrepentimiento? No podía precisarlo, y francamente ya no quería intentarlo. Además de las batallas legales, Calista tenía que lidiar con problemas más mundanos. Encontrar pronto un nuevo lugar donde vivir. Su contrato de alquiler estaba a punto de expirar. Encontrar un nuevo trabajo. No le quedaba casi nada de sus ahorros. Aprender a vivir sola, después de 5 años de matrimonio. Esto resultó ser una tarea inesperadamente difícil. La ayuda no llegó de ninguna parte. Nico Baxter, su antiguo colega de Albion, le ofreció un puesto de contable senior en Northern Trust Insurance Company, donde él era ahora jefe de finanzas. Necesitan urgentemente a alguien con tu experiencia, le dijo, telefoneando a Calista por la noche, tras un día especialmente agotador en los tribunales. Y el sueldo es mejor que en Albion. No lo sé, Nico, respondió ella insegura. Ahora mismo no estoy en mi mejor momento para nuevas empresas. Precisamente por eso lo necesitas, insistió. Nuevo trabajo, nueva gente, nuevos retos. La mejor manera de no pensar en el pasado. Calista sabía que tenía razón. Además, ahora más que nunca necesitaba estabilidad económica. De acuerdo, aceptó. ¿Cuándo podemos empezar la entrevista? Nico se rió. La entrevista. Calista, están dispuestos a contratarte ahora mismo, basándose solo en mi recomendación. Vuelve el lunes y te lo enseñaré todo. El nuevo trabajo era, en efecto, lo que ella necesitaba. Las tareas exigentes requerían una concentración total, sin dejar tiempo para pensamientos sombríos. Los compañeros que no conocían su drama personal la trataban simplemente como a una nueva empleada, sin compasión dolorosa. Y Nico estaba a su lado, sin imponerse, sin tratar de acercarse demasiado rápido, simplemente siendo un amigo de confianza. A veces almorzaban juntos, a veces la llevaba a casa después del trabajo. Un día la invitó a un concierto de música de cámara, y Calista se sorprendió al descubrir que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente bien. Mientras tanto, el juicio llegaba a su fin. Después de 3 meses de vistas, pruebas e interrogatorios, el tribunal falló a favor de Calista. Hemos ganado, dijo Abigail mientras salían de la sala en un claro día de abril. El tribunal ha dictaminado que Boyden Covington debe devolverte el importe íntegro de la herencia con intereses. Entonces, ¿todo ha terminado? Calista sintió un extraño vacío en lugar del esperado triunfo. No del todo, sacudió Abigail con la cabeza. Hay un problema. La mayor parte del dinero ya se ha gastado. En los abogados, en su proyecto empresarial, en regalos para sus padres. Me temo que solo recibirá una parte, y no de inmediato. ¿Cuánto? Preguntó Calista en voz baja. Yo calcularía que más o menos la mitad, respondió Abigail. Quizá un poco más si venden los activos de su nuevo negocio, pero eso llevaría tiempo. Calista asintió. Extrañamente, la noticia no la alteró tanto como hace unos meses. El dinero seguía siendo importante, pero ya no definía su vida ni su felicidad. Lo comprendo, dijo. Lo importante es que se ha hecho justicia. Has hecho bien, Calista, le estrechó la mano a Abigail. Mucha gente se habría rendido, pero tú luchaste hasta el final. Esa noche Calista recibió una llamada inesperada de Jennifer Covington. Me he enterado de lo del juicio, comenzó sin preámbulos. Y quiero que sepas que Hugh y yo vamos a devolverte el dinero que nos dio Perry. Son unas 10,000 libras. No tienes por qué hacerlo, replicó Calista confusa. A ti también te han engañado. Pero ese dinero te pertenece, insistió Jennifer. Y además,
A Hugh y a mí nos gustaría mantener una relación contigo, si nos dejas. No como suegra y suegro, por supuesto, sino como amigos. Nos hemos encariñado mucho contigo a lo largo de los años, aunque quizá no siempre lo hayamos demostrado. Calista sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería dejar atrás el pasado, incluida la familia Covington. Pero otra parte se dio cuenta de que Jennifer y Hugh también habían sido víctimas de las manipulaciones de su hijo. Necesito tiempo, Jennifer, respondió con sinceridad, pero agradezco tu oferta. Y el dinero lo discutiremos más tarde, ¿de acuerdo? Por supuesto, querida. Se suavizó la voz de Jennifer. Todo el tiempo que necesites. El divorcio se concluyó rápidamente y sin complicaciones. Boyden no discutió ni un solo punto del acuerdo, como si por fin se hubiera dado cuenta del alcance de su traición. Calista supo por conocidos comunes que su relación con Perry también se había deteriorado tras el juicio. La asociación empresarial se había disuelto junto con las ilusiones románticas. Pero eso ya no le importaba a Calista. Se mudó a un piso pequeño pero acogedor en una nueva zona de Derby. Trabajó con pasión en el Northern Trust y poco a poco empezó una nueva vida. El sueño de tener casa propia no había desaparecido, pero había pasado a un segundo plano. Ahora era más importante encontrar el equilibrio interior, aprender a confiar de nuevo en la gente. Y Nico estaba allí. No exigía nada, solo apoyaba y esperaba. A veces iban al cine, a veces paseaban por el parque junto al río Derwent. Un día la llevó a cenar, una cita de verdad, con flores y velas. ¿Es demasiado pronto?, preguntó inseguro, notando su confusión. Calista se preguntó, ¿era realmente demasiado pronto? Habían pasado casi 6 meses desde que supo la verdad sobre Boyden. 6 meses de dolor, de lucha, pero también de crecimiento, de nuevas fuerzas. No, sonrió. Creo que ya es hora. Aquella noche, sentada en el pequeño restaurante italiano frente a Nico, Calista se dio cuenta de que el dolor del pasado no había desaparecido por completo. Quizá nunca lo haría, pero ya no definía su presente ni su futuro. La traición de Boyden y Perry le había enseñado el valor de la honestidad y la franqueza, y el juicio le había demostrado que era más fuerte de lo que pensaba. Había perdido parte de su herencia, pero había ganado algo más valioso: confianza en sí misma y en sus capacidades. Quizás algún día volvería a confiar lo suficiente como para soñar con una familia y un hogar. Pero por ahora le bastaba con vivir el día a día, saboreando las pequeñas alegrías y curándose poco a poco. Mirando a un sonriente Nico que contaba una divertida historia sobre sus colegas, Calista pensó que a veces el final de una historia no era más que el principio de otra. Y esta nueva historia, fuera la que fuera, se escribiría en sus propios términos.